Me llamo Diego y trabajo como repartidor de Rappi en Buenos Aires desde hace 3 años. He visto de todo en este trabajo, gente rara, direcciones imposibles, propinas generosas y otras miserables. Pero nunca había experimentado algo como lo que pasó en septiembre de 2023, cuando acepté un pedido que cambió mi perspectiva sobre lo que es real y lo que no. Era un martes, cerca de las 11 de la noche. Los pedidos nocturnos suelen ser buenos, la gente tiene hambre tarde y las propinas tienden a ser mejores. Me llegó una notificación, pedido de McDonald's, 3 combos completos, dirección en Recoleta. El monto era alto y la propina prometida era excelente. Acepté sin pensarlo. Recogí el pedido sin problemas y me dirigí a la dirección. Era un edificio viejo en la avenida Callao, uno de esos edificios antiguos de principios del siglo XX que todavía conservan su arquitectura original. Cuando llegué, miré los detalles del pedido. Piso 13, departamento B. Había una nota especial del cliente, por favor tocar timbre 3 veces y esperar. No me apure. Entré al edificio. El hall estaba pobremente iluminado, con un solo foco funcionando. No había portero, lo cual era raro para un edificio de esa zona. El ascensor era de esos antiguos con puerta de reja metálica. Entré, cerré la reja y presioné el botón del piso 13. El ascensor subió lentamente, crujiendo. Pero cuando llegué al piso 13 y se abrieron las puertas, me encontré con algo extraño. El pasillo era diferente al resto del edificio. Mientras que el hall de entrada estaba deteriorado pero claramente habitado, este piso parecía abandonado. Las paredes tenían la pintura descascarada, había humedad en el techo, y las luces parpadeaban intermitentemente. Caminé por el pasillo buscando el departamento B. Estaba al final, la última puerta. Toqué el timbre 3 veces como indicaban las instrucciones. Esperé. Nada. Volví a tocar 3 veces. Silencio. Saqué mi celular para llamar al cliente. No había señal. Eso ya era raro, normalmente en los edificios de esa zona la señal es buena. Toqué la puerta con los nudillos. Hola. Rappi, alguien pidió comida. Escuché pasos del otro lado de la puerta. Lentos, arrastrándose. Después una voz masculina pero extraña, como si hablara con dificultad, déjalo, en la puerta, no puedo, abrir. Señor, necesito que firme o que acepte el pedido en la app, respondí, siguiendo el protocolo. Déjalo, ahí, por favor. Había algo en esa voz que me incomodaba profundamente. No sonaba normal, sonaba forzada, como si le costara trabajo hablar. Pero yo quería terminar este pedido y salir de ahí. Dejé la bolsa con la comida en el piso frente a la puerta. Listo, señor. Dejo la comida aquí. Por favor califique el servicio en la app. Empecé a caminar de vuelta hacia el ascensor cuando escuché que la puerta se abría detrás de mí. Me di vuelta instintivamente. Lo que vi me congeló en el lugar. La puerta estaba entreabierta, pero no había nadie visible. Solo oscuridad dentro del departamento. Pero la bolsa con la comida estaba siendo arrastrada hacia adentro, como si manos invisibles la jalaran. Y entonces vi algo. Una sombra. No una sombra proyectada por algo, sino una sombra densa, oscura, con forma vagamente humana pero distorsionada, moviéndose dentro del departamento. Corrí. No caminé rápido, corrí directamente hacia el ascensor. Presioné el botón desesperadamente. El ascensor parecía tardar una eternidad en llegar. Podía escuchar algo detrás de mí, un sonido como respiración pesada, acercándose. Cuando el ascensor finalmente llegó, me metí adentro, cerré la reja de un golpe y presioné planta baja repetidamente.
Mientras el ascensor descendía, miré hacia arriba, hacia el pasillo del piso 13. La sombra estaba ahí, parada frente al ascensor, mirándome. No tenía ojos visibles, pero sabía que me miraba. Sentía su mirada como algo físico, opresivo. Salí del edificio a toda velocidad. Una vez afuera, revisé mi celular. El pedido había sido marcado como entregado en la app. Y había una calificación de 5 estrellas con un comentario: gracias. Hasta la próxima. Al día siguiente, todavía perturbado por lo que había vivido, decidí investigar. Busqué información sobre ese edificio en internet. Lo que encontré me heló la sangre. Ese edificio había sido noticia en los años 80. Un hombre había asesinado a su familia completa en el departamento 13B y después se había suicidado. Según los artículos, los cuerpos no fueron descubiertos durante semanas. Desde entonces, el piso 13 había sido clausurado, los departamentos nunca se volvieron a habitar. Pero si estaba clausurado, ¿cómo alguien hizo un pedido desde ahí? Volví a revisar la dirección en la app. El pedido había sido cancelado, borrado del sistema. No había registro de que hubiera existido. Pero yo tenía los 50 pesos de propina en mi cuenta. Eso era real. Contacté a soporte de Rappi, les conté lo que había pasado. Me dijeron que revisarían, pero nunca recibí respuesta. Pregunté en grupos de repartidores en Facebook si alguien más había tenido experiencias en ese edificio. Varios me confirmaron que sí. Todos contaban historias similares: pedidos al piso 13, encuentros con cosas inexplicables, sensación de terror. Un repartidor de pedidos ya me escribió por privado. Me contó que él también había ido a ese edificio, mismo piso, mismo departamento. Cuando toqué la puerta, me dijo, escuché voces adentro. Pero no eran voces normales. Eran gritos, como de personas sufriendo. Y después risas. Risas que no sonaban humanas. Dejé el pedido y me fui corriendo. Esa noche no pude dormir. Desde entonces, cada vez que me llega un pedido, reviso la dirección cuidadosamente. Si es ese edificio, lo rechazo inmediatamente. No me importa la propina, no me importa la calificación. Hay cosas que no valen la pena. Y ese piso 13 es una de ellas. A veces me pregunto quién o qué hizo ese pedido. ¿Fue un fantasma? ¿Algo peor? ¿O simplemente una grieta en la realidad que permite que cosas que no deberían existir interactúen con nuestro mundo? No lo sé. Solo sé que hay direcciones en esta ciudad que los repartidores deberíamos evitar. Y el departamento 13B de ese edificio en Callao es definitivamente una de ellas. Soy Matías y trabajo para Uber Eats en Montevideo, Uruguay. Llevo 2 años en esto y pensaba que ya lo había visto todo hasta que en enero de 2024 me tocó hacer una entrega que todavía me da pesadillas. Era un sábado por la tarde, alrededor de las 6. Me llegó un pedido de sushi, bastante caro, buena propina. La dirección era en Carrasco, un barrio residencial tranquilo. Recogí el pedido y me dirigí hacia allá. El GPS me llevó sin problemas hasta la calle indicada, pero cuando llegué al número de la casa, algo estaba mal. La dirección era calle Los Aromos 847. Pero en esa cuadra, los números saltaban del 843 al 851. No había 847. Pensé que tal vez me había equivocado de cuadra, di la vuelta y volví a revisar. Nada. El número simplemente no existía. Llamé al cliente. Una voz masculina, adulta, me atendió. Hola. Hola, buenas tardes, soy de Uber Eats. Estoy en la calle Los Aromos pero no encuentro el número 847. Ah, sí,
es que la casa no tiene número visible. Está entre el 843 y el 851. Es la que tiene el jardín grande y la reja negra. Miré otra vez. Efectivamente había una casa entre esos dos números. Tenía un jardín descuidado, lleno de yuyos altos, y una reja negra oxidada. Pero algo en esa casa me produjo incomodidad inmediata. Se veía abandonada, las ventanas tenían las cortinas cerradas, y había una sensación de vacío. Es difícil de explicar. Ya la vi, le dije al cliente. Tocó el timbre. Sí, por favor. Te estoy esperando. Entré por la reja, que estaba entreabierta. El jardín era un desastre, con plantas muertas y basura vieja. La casa en sí era grande, de 2 pisos, pero claramente había visto días mejores. La pintura estaba descascarada, había humedad en las paredes exteriores. Toqué el timbre. No funcionaba. Golpeé la puerta con los nudillos. Hola. Uber Eats. La puerta se abrió lentamente, crujiendo. No había nadie del otro lado. Solo un hall oscuro. Hola, llamé otra vez, más fuerte. Pasá, escuché la voz desde adentro. Estoy arriba, no puedo bajar. Déjalo en la mesa de la entrada. Eso ya rompía todos los protocolos. No debemos entrar a las casas de los clientes. Pero algo me empujó a hacerlo. Tal vez curiosidad, tal vez estupidez. Entré. El interior olía a cerrado, a humedad y a algo más, algo orgánico y desagradable. Había una mesa justo en la entrada. Dejé la bolsa del sushi ahí. Listo, señor. Ya dejé su pedido, grité hacia las escaleras. Gracias. ¿Podría subir un momento? Necesito ayuda con algo. Todas las alarmas en mi cabeza sonaban. Lo siento, señor, no puedo. Tengo otros pedidos esperando. Por favor. Solo un momento. Te voy a dar una propina extra. Debí haberme ido en ese momento. Pero la codicia pudo más. ¿Cuánto? 500 pesos. Solo necesito que me ayudes a mover algo. 500 pesos era una buena propina. Contra mi mejor juicio, empecé a subir las escaleras. Cada escalón crujía bajo mi peso. La casa estaba en penumbras, apenas entraba luz por las ventanas cubiertas. Llegué al segundo piso. Había un pasillo con varias puertas. ¿En qué habitación está?, pregunté. La del fondo. La puerta está abierta. Caminé por el pasillo. La puerta del fondo estaba efectivamente entreabierta. La empujé y entré. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. No había muebles, no había persona alguna. Solo paredes desnudas y un olor putrefacto que me hizo querer vomitar. Hola, dije, ahora con miedo real en la voz. La puerta detrás de mí se cerró de golpe. Intenté abrirla pero estaba trabada. Golpeé con fuerza. Oiga, esto no tiene gracia. Abra la puerta. Entonces escuché la risa. Una risa que venía de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del piso. Y la voz otra vez, pero ahora distorsionada, inhumana, gracias por venir. Hacía mucho que no tenía compañía. Entré en pánico total. Golpeé la puerta con todo mi cuerpo, 1, 2, 3 veces. Finalmente cedió y salí disparado al pasillo. Bajé las escaleras de 3 en 3, resbalando, casi cayéndome. Llegué a la planta baja y corrí hacia la puerta de entrada. Estaba cerrada. La manija no giraba. Estaba atrapado. No, 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 repetía mientras intentaba desesperadamente abrir la puerta. Detrás de mí, escuchaba pasos bajando las escaleras. Pasos lentos,
deliberados. Corrí hacia la parte trasera de la casa buscando otra salida. Pasé por una cocina sucia y llena de platos mohosos, un comedor con una mesa llena de polvo. Finalmente encontré una puerta que daba al patio trasero. La abrí de un tirón y salí. El patio estaba tan descuidado como el jardín del frente. Salté la cerca, cayendo del otro lado en el jardín del vecino. Un perro empezó a ladrar. Me levanté y corrí hacia la calle, sin mirar atrás. Llegué a donde había dejado mi moto, subí y arranqué con manos temblorosas. Solo cuando estuve varias cuadras lejos me atreví a mirar hacia atrás. La casa seguía ahí, silenciosa, con sus ventanas oscuras como ojos vacíos. Reporté el incidente a Uber Eats inmediatamente. Les dije que el cliente me había encerrado, que la situación había sido peligrosa. Me dijeron que investigarían. 2 días después me contactaron. No hay registro de ese pedido, me dijeron. No hay ninguna orden a esa dirección en nuestro sistema de esa fecha. Pero yo fui ahí. Tengo el pedido registrado en mi celular. Revisé mi app. El pedido no existía. Había desaparecido del historial. Pero los $50 del pedido estaban en mi cuenta. Y los 500 pesos de propina también habían aparecido, aunque nunca los recibí físicamente. Volví a la calle Los Aromos días después, de día, con un amigo para sentirme más seguro. Fuimos al lugar donde debería estar el 847. Había una casa, pero no era la misma. Era una casa normal, bien mantenida, con un jardín prolijo. Tocamos el timbre. Una señora mayor nos abrió. Disculpe, le dije. ¿Esta casa es el número 847? No, querido. Esta es el 845. No hay 847 en esta cuadra. Nunca lo hubo. Pero yo vine hace unos días y había una casa acá, abandonada, con una reja negra. La señora me miró con una mezcla de lástima y preocupación. No sé de qué me hablas. Yo vivo acá hace 30 años. Al lado está el 851. Entre mi casa y esa no hay nada. Mi amigo y yo nos miramos. No sabíamos qué decir. Agradecimos a la señora y nos fuimos. Investigué después en archivos municipales, mapas viejos. Esa cuadra nunca tuvo un número 847. Pero hace 40 años, había habido una casa exactamente donde yo recordaba. Fue demolida en 1985 después de que ocurriera un crimen horrible. Un hombre había secuestrado y asesinado a varios repartidores y trabajadores de entregas a domicilio en los años 80. Los atraía con pedidos falsos y los mataba dentro de la casa. Eventualmente fue atrapado y la casa demolida. Pero ¿cómo entré yo a una casa que ya no existe? ¿Cómo interactué con algo que fue destruido hace décadas? No tengo respuestas. Solo sé que hay lugares que permanecen, que existen en algún plano que no entendemos. Y que a veces, cuando las condiciones son las correctas, podemos tropezar con ellos. Ahora cuando me llega un pedido, siempre verifico que la dirección exista realmente. Si hay algo raro, si los números no cuadran, lo rechazo. No me importa perder esa entrega. Porque sé que hay casas que no deberían existir, pero existen. Y están esperando al próximo repartidor descuidado que cometa el error de entrar. Me llamo Sebastián y hago delivery para Didi Food en Lima, Perú. Trabajo principalmente de noche porque las tarifas son mejores y hay menos tráfico. En octubre de 2023 tuve una experiencia que me hizo cuestionarme si estoy repartiendo comida solo a personas vivas. Todo comenzó un jueves a las 11 de la noche. Me llegó un pedido de pollería, un cuarto de pollo, papas fritas y una Inca Kola. La dirección era en Miraflores,
cerca del malecón. Pedido pequeño, propina normal, nada especial. Recogí el pedido y me dirigí a la dirección. Era un edificio mediano, de unos 6 pisos. Departamento 302. Subí por las escaleras porque el ascensor estaba en mantenimiento. Toqué la puerta. Un hombre de unos 50 años abrió, con aspecto normal, ropa casual. ¿Didi Food?, preguntó. Sí, señor. Su pedido de pollería. Me pagó, me dio una propina pequeña, y cerró la puerta. Pedido completado, sin novedad. Al día siguiente, viernes, alrededor de la misma hora, me llegó exactamente el mismo pedido. Misma pollería, mismo contenido, misma dirección, departamento 302. Pensé que tal vez al cliente le había gustado y pedía seguido. Subí otra vez las escaleras, toqué la puerta. El mismo hombre abrió, con la misma ropa que el día anterior. Exactamente la misma. ¿Didi Food?, preguntó con el mismo tono. Sí, señor. Otra vez su pollería. Me pagó exactamente la misma cantidad, la misma propina, y cerró la puerta de la misma forma. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Gente excéntrica hay en todos lados. El sábado, misma hora, mismo pedido, misma dirección. Ahora sí empezaba a ser muy extraño. Subí, toqué. El mismo hombre, la misma ropa, las mismas palabras, Didi Food. Señor, le dije, es el tercer día que le traigo exactamente lo mismo. ¿Todo bien? Me miró sin expresión y dijo, Didi Food, como si no hubiera escuchado mi pregunta. Sí, su pedido. Me pagó, misma cantidad, misma propina, cerró la puerta. El domingo se repitió. El lunes también. Y el martes. 7 días seguidos, mismo pedido, misma hora, mismo ritual exacto. El hombre siempre con la misma ropa, mismas palabras, mismos gestos. El 8º día, martes, decidí hacer algo diferente. Cuando el hombre abrió la puerta, antes de que pudiera hablar, le pregunté, Señor, ¿por qué pide todos los días exactamente lo mismo a la misma hora? Me miró fijamente. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nadie detrás de ellos. No respondió. Simplemente extendió su mano con el dinero. Le di el pedido, tomé el dinero, y me fui sintiéndome muy incómodo. Esa noche no pude dormir. Algo en todo esto estaba mal. Muy mal. Decidí investigar. Al día siguiente fui al edificio, pero de día. Hablé con el portero, un señor mayor que estaba en la recepción. Disculpe, le dije, vengo haciendo entregas al departamento 302 hace varios días. ¿Quién vive ahí? El portero me miró confundido. ¿El 302? Nadie. Ese departamento está vacío hace meses. Eso no puede ser. Yo he estado ahí todas las noches esta semana. Imposible. El dueño murió hace 6 meses y sus herederos todavía están en trámites legales. Nadie tiene las llaves. Está sellado. Señor, yo he visto a un hombre ahí. He entregado comida. El portero se levantó y me dijo, vení, te voy a mostrar. Subimos al 3er piso. Cuando llegamos al departamento 302, había cinta adhesiva de la policía en la puerta y un cartel que decía propiedad en disputa legal, no entrar. La puerta tenía un candado grande. ¿Ves?, dijo el portero. Nadie ha entrado aquí en meses. Pero yo había estado ahí. Había visto al hombre. Le había entregado comida cada noche durante 8 noches seguidas. ¿Quién era el que murió?, pregunté. El portero suspiró. El señor Calderón. Buen hombre. Murió en su departamento, lo encontraron varios días después. Vivía solo.
Dicen que murió mientras esperaba un delivery de comida que nunca llegó. Se me erizó la piel. ¿Qué día murió? Un jueves, creo. En abril. ¿Por qué? ¿Y qué comida había pedido? No sé, porque es importante. Esa noche, a pesar del miedo, cuando llegaron las 11, esperé. Efectivamente, me llegó el mismo pedido. Misma pollería, mismo contenido, misma dirección. Pero esta vez, en lugar de aceptarlo inmediatamente, contacté a la pollería. Hola, tengo una consulta sobre un pedido recurrente al 302 de este edificio en Miraflores. Así, me dijeron. El señor Calderón. Es un cliente fiel, pide lo mismo todas las noches hace años. ¿Hace años? ¿Siguen tomando sus pedidos? Sí, ¿por qué? No supe qué responder. Colgué y acepté el pedido. Tenía que verificar una última vez. Recogí la comida y fui al edificio. El portero ya no estaba, era otro turno. Subí al piso 3. La puerta del 302 seguía con el candado y la cinta. Pero mientras miraba, la puerta se hizo transparente por un momento, como un espejismo. Y a través de esa transparencia vi al hombre, parado del otro lado, esperando. Cuando la puerta volvió a ser sólida, toqué. Se abrió. El hombre estaba ahí. Didi Ford. Sí, señor, dije con voz temblorosa. Pero tengo una pregunta. ¿Usted es el señor Calderón? Por primera vez en 8 días, su expresión cambió. Sonrió levemente. Sí. Señor Calderón, usted falleció hace 6 meses. Lo sé, dijo con tristeza. Pero tenía tanta hambre ese día. El delivery nunca llegó. Y ahora cada noche espero que llegue. Y vos venís. Cada noche venís. Gracias. Me entregó el dinero. Esta vez lo miré bien. Eran billetes viejos, de una época anterior, algunos ya no estaban en circulación. Lo tomé, le di su comida. Señor Calderón, le dije, ¿no puede descansar? ¿Seguir adelante? No puedo, dijo. No mientras tenga hambre. Esta hambre que nunca se va. La puerta se cerró. Intenté abrirla otra vez pero estaba sólida, con candado. Como si nunca se hubiera abierto. Esa fue la última vez que recibí ese pedido. Nunca más volvió a aparecer en mi app. El señor Calderón finalmente dejó de pedir. Tal vez encontró paz. O tal vez encontró a otro repartidor que lo escuchara. Desde entonces, cada vez que hago una entrega, me pregunto, ¿la persona que recibe está viva? ¿O es alguien como el señor Calderón, atrapado en una rutina eterna, esperando algo que nunca llegó en vida? Los repartidores vemos la ciudad de noche de una forma que pocos ven. Y a veces, lo que repartimos no es solo comida. A veces repartimos un poco de normalidad a personas que ya no están, pero que todavía esperan, todavía tienen hambre, todavía están atrapadas en su última rutina. Soy Fernando y trabajo para Globo en Bogotá, Colombia. En diciembre de 2023, durante la temporada navideña cuando más pedidos hay, me tocó hacer una entrega que me dejó más preguntas que respuestas. Era 24 de diciembre, Nochebuena, alrededor de las 10 de la noche. La mayoría de repartidores ya se habían retirado para pasar la cena con sus familias, pero yo había decidido trabajar hasta tarde porque necesitaba el dinero. Los pedidos eran buenos y la gente estaba generosa con las propinas. Me llegó un pedido de un restaurante de comida italiana, una cena completa para 2 personas, vino incluido. La dirección era en Chapinero Alto, una zona residencial. Lo especial era la propina prometida, 200.000 pesos.
Era una propina enorme, 10 veces más de lo normal. Acepté inmediatamente. Recogí el pedido, que era pesado y venía muy bien empacado, y me dirigí a la dirección. Era una casa grande, de 2 pisos, en una calle tranquila. Había luces navideñas en varias casas de la cuadra, pero esta casa específicamente estaba oscura. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué otra vez. Nada. Llamé al número del cliente. Después de varios tonos, alguien contestó. Era una voz de mujer, mayor, que sonaba muy débil. Hola. Buenas noches, señora. Soy de Globo, estoy en su puerta con su pedido. Ay, qué bueno. La puerta está abierta, por favor entra y déjalo en la mesa del comedor. No puedo bajar. Señora, ¿está segura? Normalmente no entramos a las casas. Por favor, hijo. Estoy enferma, no puedo moverme. Solo déjalo ahí. Te voy a dar una propina extra por la molestia. La puerta efectivamente estaba entreabierta. La empujé y entré. La casa estaba a oscuras, solo había luz de velas, muchas velas, iluminando el comedor. Había una mesa puesta para 2 personas, con mantel elegante, cubiertos brillantes, copas de cristal. Todo preparado para una cena especial. Dejé el pedido en la mesa. Listo, señora. Ya dejé su comida. Gracias, hijo. Subí al segundo piso, en mi habitación está tu propina. Primera puerta a la derecha. Debí haberme ido. Debí haber rechazado y simplemente salir. Pero 200,000 pesos era mucho dinero, dinero que necesitaba desesperadamente. Subí las escaleras. El segundo piso estaba aún más oscuro que la planta baja. Llegué a la primera puerta a la derecha. Estaba entreabierta. Toqué suavemente. Señora. Pasá, está sobre la cómoda. Entré. La habitación estaba iluminada por una sola vela. Había una cama, y en la cama, una figura bajo las cobijas. No podía ver bien a la mujer, solo su silueta. En la cómoda, efectivamente, había un sobre. Lo tomé. Estaba abultado, lleno de billetes. Muchas gracias, señora. Que tenga una feliz Nochebuena. Espera, dijo ella. ¿Podés hacerme un favor más? ¿Cuál, señora? Decile a mi hijo que ya puede venir a cenar. Lleva horas esperándome abajo. Me quedé helado. ¿Su hijo? Señora, yo no vi a nadie abajo. Está ahí, sentado en la mesa. Esperándome como siempre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Señora, la mesa está vacía. No hay nadie. Hubo un silencio largo. Entonces ella empezó a llorar. ¿Ya no está? ¿Se fue otra vez? Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita que llame a alguien? Ya llamé. Llamé a mi hijo. Pedí su cena favorita para que venga a visitarme en Nochebuena. Como cuando era niño. Pero nunca viene. Nunca. Su voz se fue apagando, haciéndose cada vez más débil. La vela parpadeó y se apagó. La habitación quedó en completa oscuridad. Saqué mi celular y encendí la linterna. Iluminé hacia la cama. No había nadie. Las cobijas estaban ahí, pero vacías. La habitación olía a cerrado, a años de abandono. Salí corriendo de esa habitación, bajé las escaleras a toda velocidad. Cuando llegué al comedor, la mesa seguía puesta, las velas seguían encendidas. Pero la comida que había dejado no estaba. El empaque había desaparecido. Corrí hacia la puerta de salida. Cuando estaba por cruzar el umbral, escuché la voz otra vez, ahora desde el comedor: gracias por traerle la cena a mi hijo. Aunque él nunca venga,
No miré atrás. Salí de esa casa y subí a mi moto tan rápido como pude. Mi corazón latía descontroladamente. Solo cuando estuve varias cuadras lejos me atreví a revisar el sobre con el dinero. Estaba vacío. Completamente vacío. No había ningún billete. Pero cuando revisé mi cuenta bancaria en la app de Globo, habían aparecido 200,000 pesos como propina. El dinero era real, aunque el sobre estaba vacío. Al día siguiente, Navidad, volví a esa calle de día. Necesitaba entender qué había pasado. Encontré la casa. Se veía diferente con luz del día, descuidada, con el jardín lleno de maleza, las ventanas con las cortinas cerradas desde hace años. Toqué en la casa vecina. Una señora de unos 60 años me abrió. Disculpe, señora. ¿Sabe quién vive en esa casa de al lado? La señora miró hacia la casa y su expresión se entristeció. Nadie ha vivido ahí en años. La dueña, la señora Beatriz, murió hace como 5 años. Era una mujer muy triste. Su único hijo murió en un accidente cuando era joven, como de 20 años. Ella nunca lo superó. Todos los diciembres hacía una cena especial esperando que su hijo volviera. Murió sola en esa casa, esperándolo. ¿Cómo murió? Dicen que de tristeza. La encontraron en su cama, el día de Navidad. Había preparado una cena completa que nadie comió. Me quedé sin palabras. La mujer continuó, desde entonces, dicen los vecinos que a veces se ven luces en la casa en Nochebuena. Como si ella siguiera ahí, esperando. Le agradecí y me fui. Ahora entendía. La señora Beatriz seguía ahí, en algún nivel de realidad. Seguía esperando a su hijo. Seguía pidiendo su cena favorita, esperando que él viniera. Año tras año, Nochebuena tras Nochebuena. Y yo, sin saberlo, había sido parte de ese ritual eterno. Había llevado la cena que ella pedía para su hijo, había subido a su habitación, había hablado con ella como si siguiera viva. El dinero en mi cuenta era real. Ella, de alguna forma, había cumplido su promesa de la propina. Pero el precio emocional de esa entrega fue mucho más alto que cualquier cantidad de dinero. Ahora, cada Nochebuena, pienso en la señora Beatriz. Me pregunto si sigue ahí, en esa casa oscura, esperando. Si sigue pidiendo la cena de su hijo. Y me pregunto qué repartidor tendrá la mala suerte de aceptar ese pedido el próximo año. Algunos dicen que las fechas especiales, como Navidad, adelgazan la barrera entre nuestro mundo y el otro. Que los que se fueron pueden regresar, aunque sea brevemente. Yo ahora lo creo. Porque esa noche, entregué comida a alguien que llevaba años muerta. Y ella me pagó desde más allá de la muerte. Los repartidores somos testigos silenciosos de la vida nocturna de la ciudad. Vemos cosas que otros no ven. Entregamos no solo comida, sino conexiones humanas, incluso cuando esas conexiones cruzan la línea entre la vida y la muerte. Soy Lucas y hago delivery para pedidos ya en Santiago de Chile. Trabajo principalmente en el centro y barrios céntricos. En febrero de 2024 me pasó algo que todavía no logro explicar. Era un miércoles, alrededor de las 2 de la tarde. Me llegó un pedido de comida china, dirección en barrio Lastarria. Edificio Mata 562, departamento 4A. Era un edificio que conocía, había hecho entregas ahí antes varias veces. Recogí el pedido y me dirigí a la dirección. Pero cuando llegué, algo estaba raro. El edificio se veía diferente. No podía precisar exactamente qué, pero había algo que no cuadraba. La fachada parecía más vieja, más deteriorada de lo que recordaba. Entré igual. El hall estaba oscuro y olía a humedad.
El ascensor tenía un cartel de fuera de servicio, así que subí por las escaleras. 4 pisos no eran nada para mí. Llegué al 4.º piso y busqué el departamento 4A. Estaba al final del pasillo. Toqué el timbre. Una mujer joven, de unos 25 años, abrió la puerta. ¿Pedidos ya?, preguntó. Sí, señorita. Su pedido de comida china. Me pagó, me dio una propina pequeña, y cerró la puerta. Todo normal. Bajé las escaleras y salí del edificio. Pero cuando salí a la calle, algo estaba diferente. El edificio de al lado había cambiado. Era otro edificio completamente distinto. Miré alrededor confundido. La calle era la misma, pero algunos negocios eran diferentes. Había una zapatería donde recordaba que había un café. Saqué mi celular. No tenía señal. El reloj marcaba las 2:35 de la tarde, la hora correcta. Caminé hasta la esquina para orientarme. El letrero de la calle era el mismo, Mata. Pero algo estaba mal. Vi a un hombre mayor caminando hacia mí. Disculpe, señor. ¿Qué fecha es hoy? Me miró extrañado. 14 de febrero. ¿De qué año? Ahora me miró como si estuviera loco. 2024, ¿por qué? La fecha era correcta. Pero todo se sentía diferente. Decidí volver al edificio donde había hecho la entrega. Tal vez había entrado al edificio equivocado. Regresé. El edificio ahora se veía diferente otra vez. Más moderno, mejor mantenido. Entré. El hall estaba iluminado y limpio. El ascensor funcionaba. Subí al 4.º piso en el ascensor. Llegué al pasillo. Busqué el departamento 4A. Toqué el timbre. Un hombre de unos 40 años abrió, alguien completamente distinto a la mujer que me había atendido hace 10 minutos. Sí, dijo con tono molesto. Disculpe, hace un momento entregué un pedido aquí. No sé de qué me habla. Yo no pedí nada. Además llevo todo el día en casa y nadie ha tocado la puerta. Pero yo, hace 10 minutos, una señorita me abrió esta puerta. Vivo solo. No hay ninguna señorita acá. Se equivocó de departamento. Me cerró la puerta en la cara. Bajé confundido. En el hall, le pregunté al conserje, que ahora estaba en su puesto aunque antes no había nadie. Disculpe, en el departamento 4A, ¿quién vive? El señor Gómez. Vive solo. ¿Por qué? ¿Y antes? ¿Vivía alguien más? El señor Gómez vive ahí hace 15 años. Siempre ha vivido solo. Salí del edificio completamente desorientado. Revisé mi app de pedidos ya. El pedido que acababa de entregar no aparecía en mi historial. Como si nunca hubiera existido. Pero el dinero del pedido estaba en mi cuenta. Los $45 más la propina de 5. Llamé a soporte de pedidos ya. Les expliqué la situación. Me dijeron que revisarían. Horas después me contactaron, no tenemos registro de ese pedido. No hay ninguna orden a esa dirección hoy. Durante los siguientes días investigué. Busqué información sobre ese edificio. Encontré algo perturbador. En 2015, hubo un incendio en ese edificio. Murieron 3 personas, entre ellas una mujer joven de 26 años que vivía en el departamento 4A. El edificio fue renovado completamente después del incendio, cambió su estructura interna, se redistribuyeron algunos departamentos. La mujer que murió se llamaba Camila Rojas. Busqué fotos de ella en internet, en artículos de periódicos sobre el incendio. Era ella. La mujer que me había abierto la puerta. La que había recibido el pedido de comida china. ¿Qué me pasó ese día?
La teoría más lógica que pude encontrar es que, de alguna forma, entré a una versión pasada del edificio. Un slip en el tiempo. Entregué comida a alguien que murió hace años en un edificio que ya no existe en la forma en que lo vi. Hay teorías físicas sobre esto, sobre cómo el tiempo no es lineal, sobre cómo pueden existir múltiples realidades paralelas que a veces se superponen. Yo no entiendo nada de física cuántica. Solo sé lo que viví. He vuelto a ese edificio varias veces desde entonces. Siempre lo veo de la misma forma, moderno, bien mantenido, con el conserje en su puesto. El señor Gómez sigue viviendo en el 4A. Todo normal. Pero a veces, cuando paso por ahí de noche, veo algo extraño. Por una fracción de segundo, el edificio parece cambiar. Parece más viejo, más oscuro. Como si parpadeara entre dos realidades. Y me pregunto, ¿cuál es la realidad real? ¿La que veo normalmente o la que vi ese día? Los repartidores nos movemos rápido por la ciudad. Entramos y salimos de edificios, casas, negocios. Somos testigos de momentos fugaces de la vida de la gente. Pero a veces, muy raramente, somos testigos de algo más. De grietas en el tejido de la realidad. De momentos que no deberían existir pero existen. Desde ese día, cada vez que entro a un edificio para hacer una entrega, me fijo en los detalles. En si algo se siente diferente. Porque aprendí que la realidad es más frágil de lo que pensamos. Y que a veces, sin querer, podemos atravesar esas grietas y terminar en lugares y tiempos donde no deberíamos estar. Soy Andrés y trabajo para Rappi en Quito, Ecuador. En noviembre de 2023 acepté un pedido que me llevó a un lugar que, según todos los registros, no debería existir. Era viernes, alrededor de las 9 de la noche. Pedido de hamburguesas, 3 combos completos, propina generosa. La dirección era en el norte de Quito, un sector que conocía relativamente bien. El GPS me llevó sin problemas durante la mayor parte del camino. Pero cuando estaba llegando a la dirección final, empezó a comportarse raro. La aplicación mostraba que estaba a 50 metros del destino, pero no había ningún edificio o casa en ese punto. Solo un lote baldío rodeado de una cerca de metal. Pensé que tal vez el GPS estaba mal calibrado. Caminé por la cuadra buscando el número de la dirección. No existía. Los números saltaban del 345 al 351. El 347, que era la dirección del pedido, simplemente no estaba. Llamé al cliente. Hola, buenas noches. Soy de Rappi. Estoy en la dirección que me dio pero no encuentro el número. Ah, sí, respondió una voz masculina. Es que es un poco complicado de encontrar. ¿Ves el lote baldío? Sí. Bueno, en la parte de atrás hay una puerta pequeña en la cerca. Entra por ahí y camina hasta el fondo. Ahí está la casa. Me pareció rarísimo, pero he hecho entregas en lugares extraños antes. A veces la gente vive en construcciones informales en lotes. Fui hasta el lote baldío, encontré la puerta en la cerca. Estaba abierta. Entré. El lote era grande, lleno de maleza y basura. Había poca luz, solo la que entraba de la calle. Caminé hacia el fondo como me habían indicado, usando la linterna de mi celular. Y efectivamente, al fondo del lote, había una casa. Pequeña, de una sola planta, con ventanas iluminadas. Se veía habitada. Pensé que era una ocupación informal, gente viviendo en un terreno que probablemente no les pertenecía. Me acerqué y toqué la puerta. El mismo hombre que había hablado por teléfono abrió. Era de unos 30 años, aspecto normal. Tu pedido, le dije, entregándole la bolsa.
Gracias, hermano. Espérate, te voy a dar la propina en efectivo. Entró a la casa y me dejó esperando en la puerta. Pude ver adentro. La casa se veía normal, muebles, televisor encendido, una cocina al fondo. Había otras 2 personas adentro, vi sus sombras. El hombre volvió con el dinero. Me pagó y me dio una buena propina. Gracias por venir hasta acá. No mucha gente acepta. No hay problema. Aunque es raro que vivas en un lote así. Sí, es temporal. Gracias de nuevo. Cerró la puerta. Volví caminando por el lote hacia la calle. Cuando salí y miré hacia atrás, la casa seguía ahí, con sus luces encendidas. Al día siguiente, por curiosidad, volví a ese lugar. Pero de día. Quería ver cómo era realmente esa casa. Llegué al lote baldío. La puerta en la cerca seguía ahí. Entré. Caminé hasta el fondo del lote. No había ninguna casa. Solo maleza, basura, escombros viejos. El espacio donde la noche anterior había visto la casa estaba completamente vacío. Era imposible. Yo había estado ahí, había visto la casa, había entrado, había hablado con el hombre. Busqué señales de que hubiera habido una construcción. Cimientos, paredes derruidas, algo. Nada. El terreno estaba así desde hace años por el aspecto de la vegetación. Asustado, fui a la municipalidad. Pedí información sobre ese lote. La empleada revisó en el sistema. Ese lote ha estado vacío desde 1995. Tuvo una casa pero fue demolida. El propietario original murió y los herederos nunca hicieron nada con el terreno. ¿Qué le pasó a la casa que había? Según los registros, fue demolida después de un incidente. 3 personas murieron ahí en circunstancias violentas. Fue demolida como parte de una investigación criminal. ¿Cuándo fue eso? 1994. 30 años atrás. La casa había sido demolida hace 30 años. Pero yo había estado ahí anoche. Había visto la casa, había entregado comida, había recibido dinero. Revisé el dinero que me había dado el hombre. Eran billetes viejos, algunos ya no estaban en circulación. Eran de los años 90. ¿Qué me pasó? ¿Entregué comida a fantasmas? ¿A gente que murió hace 30 años pero que sigue viviendo en una versión de su casa que ya no existe? Contacté a otros repartidores en Quito, pregunté en grupos si alguien había tenido experiencias en esa dirección. Varios me respondieron. Todos contaban historias similares, pedidos a una dirección que no existe, una casa en un lote baldío que solo se ve de noche, gente que recibe pedidos pero que cuando investigas, no hay nada ahí. Un repartidor me contó que él había investigado y descubrió que los que murieron en esa casa en 1994 eran una familia. Padre, madre e hijo. Fueron asesinados durante un robo. Los asesinos nunca fueron encontrados. Tal vez ellos siguen ahí, en alguna versión de la realidad. Siguen viviendo su vida, sin saber que están muertos. Y a veces, cuando las condiciones son las correctas, pueden interactuar con nuestro mundo. Pueden hacer pedidos. Pueden recibir comida. Pueden pagar con dinero que dejó de ser válido hace décadas. Nunca más volví a aceptar pedidos a esa dirección. Cada vez que me llega, lo rechazo inmediatamente. No quiero volver a ese lugar. No quiero ver esa casa que no debería existir. No quiero enfrentarme otra vez con la realidad de que hay personas atrapadas entre mundos, viviendo rutinas eternas en casas que fueron destruidas hace décadas. El trabajo de repartidor te expone a los rincones más extraños de la ciudad. A veces esos rincones existen en mapas. Y a veces existen en lugares que los mapas olvidaron, en realidades que se superponen con la nuestra por razones que no entendemos.
Soy Gabriel y hago delivery para Uber Eats en Asunción, Paraguay. Normalmente trabajo hasta las 12 de la noche, no más tarde. Pero en marzo de 2024, decidí hacer una última entrega que llegó justo cuando estaba por terminar mi turno. Fue un error que todavía me persigue. Era exactamente medianoche cuando llegó el pedido. Pizza, 2 familiares con extra queso. La dirección era en las afueras de la ciudad, en un barrio residencial alejado. La propina era extraordinaria, $100. Por ese dinero, valía la pena hacer una última entrega. Recogí las pizzas y me dirigí a la dirección. El GPS me llevó por calles cada vez más oscuras y solitarias. Después de 30 minutos, llegué a un barrio que no conocía. Casas grandes, antiguas, separadas unas de otras por terrenos amplios. La dirección era una casa al final de una calle sin salida. Grande, de 2 pisos, con un jardín descuidado. No había luces en las ventanas, pero el número coincidía. Bajé de mi moto y me acerqué a la puerta. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Toqué otra vez. Llamé al número del cliente. Nadie respondió. Envié un mensaje por la app. Sin respuesta. Estaba por irme cuando la puerta se abrió lentamente. No había nadie del otro lado. Solo oscuridad. Una voz desde adentro, masculina, grave, dijo: déjalo en la mesa. Yo me encargo. Señor, necesito que reciba el pedido personalmente. Déjalo en la mesa, repitió la voz, ahora con un tono más amenazante. Contra todas mis reglas, entré. La casa estaba completamente a oscuras. Usé la linterna de mi celular. Vi una mesa justo en la entrada. Dejé las pizzas ahí. Listo, señor. Su pedido está en la mesa. No hubo respuesta. El silencio era opresivo. Empecé a caminar hacia la puerta cuando escuché algo. Pasos. Muchos pasos. Como si varias personas caminaran por la casa, todas acercándose hacia donde estaba yo. Corrí hacia la puerta. Cuando estaba por salir, sentí algo. Una mano helada me agarró el hombro. Me di vuelta. No había nadie visible, pero la sensación de la mano seguía ahí, presionando mi hombro con fuerza. Gracias por el pedido, susurró una voz directamente en mi oído. Hacía tanto tiempo que teníamos hambre. Me solté de la mano invisible y salí corriendo. Subí a mi moto y arranqué sin mirar atrás. Solo cuando estuve en calles iluminadas me atreví a parar y revisar mi hombro. Tenía una marca, como de una quemadura, exactamente donde había sentido la mano. Revisé la app. El pedido había sido completado. La propina de $100 estaba en mi cuenta. Pero cuando intenté buscar la dirección otra vez en el GPS, no aparecía. Como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, intenté encontrar esa calle. Manejé por el barrio durante horas. No encontré la calle sin salida. No encontré la casa. Nada de lo que había visto la noche anterior existía en la luz del día. Otros repartidores me contaron después sobre el último pedido de la noche. Hay historias en todas las ciudades de Latinoamérica. Pedidos que llegan exactamente a medianoche, direcciones que no existen, casas donde vive gente que no debería estar viva. Y siempre, propinas imposiblemente generosas. Es como si algo, o alguien, usara nuestras apps de delivery para manifestarse. Para interactuar con el mundo de los vivos. Para satisfacer necesidades que persisten incluso después de la muerte. La marca en mi hombro tardó semanas en desaparecer. Y ahora, cada vez que me llega un pedido cerca de medianoche, lo pienso 2 veces antes de aceptar. Porque aprendí que hay pedidos que no deberías aceptar. Entregas que no deberías hacer. Y propinas que son demasiado buenas para ser verdad.
Los repartidores somos los últimos en recorrer las calles de noche. Somos los que vamos a lugares donde nadie más va, a horas donde nadie más trabaja. Y a veces, eso significa que somos los únicos que pueden ver ciertas cosas. Los únicos que pueden entregar pedidos a aquellos que ya no están pero que todavía tienen hambre.